soy Saeli Bustos y en este tutorial les voy a enseñar a trabajar una técnica para dar acabado a las piezas que se llama esgrafiado. Esta técnica consiste en nosotros hacer un bajo relieve generando algún patrón, alguna textura, algún elemento que queramos plasmar en la pieza. Y lo padre de esta técnica es que también empezamos a utilizar, aplicarle color a las piezas cuando está cruda todavía la pieza, para justamente poder empezar a revelar, ¿no?, este trazo, este patrón que nosotros hagamos en la pieza y podemos personalizarlas. Es empezar a soltar la mano, porque es una técnica donde nosotros hacemos el trazo a mano. Entonces es muy importante tener seguridad de los trazos que hagamos a la pieza. Yo los invito a hacer un reto, que tengo ahí un videito que pueden ver, donde yo hice 14 ejercicios de diferentes texturas, patrones, algunos elementos que a mí me gustaban, me llamaban la atención, para empezar a bocetar y ver qué tanto yo tenía la facilidad de poder hacer esa textura o esa forma en un objeto ya tridimensional, antes de poderme pasar a empezar a aplicarlo en el barro o en las piezas cerámicas, ¿no?, con este esgrafiado. Entonces, bueno, los invito a que vean el video, se llama Hand Release. Es un reto que pues nos va a ayudar a justamente a soltar la mano, a tener más confianza de los trazos que nosotros podemos hacer y lograr cuando estemos pintando. Algo que me gustaría comentarles es, bueno, yo tengo diferentes texturas y hay algunas que a mí se me dificultaron más que otras. Entonces creo que este ejercicio y bocetar en alguna forma en tercera dimensión nos ayuda a tener más claridad de qué podemos hacer, qué trazos podemos hacer nosotros, qué patrones o qué figuras sí podemos hacer y qué no. Y si hay algo que nos costaba como trabajo, pues trabajar un poco más o seguir bocetando, pues para ir teniendo esa agilidad y esa habilidad de poder hacer ese elemento. Yo aquí, por ejemplo, les quiero platicar, hay diferentes, hice diferentes patrones y texturas. Y por ejemplo, a mí esta me costó muchísimo trabajo. Me gustaba como algún elemento en repetición, pero yo encontré aquí algunas cosas que se me dificultaron muchísimo, ¿no? Como tratar de buscar que los círculos o estos elementos fueran lo más parecidos y más constantes en tamaños y en formas. Y yo lo que tuve la primera vez es que me fui directamente a hacer el trazo y me voy dando cuenta que pues si lo hacía de esa manera no sabía cuántas repeticiones y cuántos elementos iba a poder yo repetir. Entonces lo que hice fue dividir el vaso en diferentes partes para yo guiarme y con eso tener más claridad de cómo yo poder ir trazando estas formas. Otro también que a mí se me dificultó muchísimo fue a mí me gustan mucho las texturas y estos como patrones, pero al final las líneas no me estaban gustando y me fui a intentar hacer otro tipo de trazos, que esto va surgiendo mientras estás bocetando. Entonces también es muy interesante como ir viendo qué podemos hacer y cómo nosotros también podemos improvisar una vez que ya estemos plasmando algo en la pieza. Algunas de las texturas que a mí me gustaron muchísimo y fueron como los primeros ejercicios que yo quise ya llevar, plasmar al esgrafiado, fueron estos dos bocetos. Y vean aquí, les voy a enseñar ya en las piezas finales cómo quedaron. Entonces, para mí fue como muy importante y me ayudó muchísimo hacer primero mis bocetos en un objeto, en papel en este caso. Ustedes pueden encontrar algo con lo que puedan hacer este ejercicio, pueden ver el video y ahí profundizo un poco más respecto a cómo poder hacer el reto, pero las posibilidades son infinitas. Entonces es una técnica muy padre para poder personalizar una pieza cerámica. Bueno, ahora les voy a platicar un poco qué necesitamos para poder empezar a trabajar con esta técnica. Lo primero es tener una pieza en dureza de cuero. La dureza de cuero es cuando la pieza ya está durita, todavía tiene humedad, y esto nos va a permitir poder hacer un mejor trazo de los elementos que queramos hacerle a la pieza.
he estado investigando muchísimo y lo que más me ha servido para poder hacer esta técnica son estas herramientas, que son herramientas para grabado y tienen diferentes puntas. Entonces me han ayudado muchísimo para yo poder, cuando yo hago el esgrafiado. Pero pueden buscar alguna herramienta que esté puntiagudo, que te permita como si fuera un lápiz, ¿no? Para poder nosotros ir marcando estos trazos ya en la pieza. Una brochita, o pueden usar también alguna esponja, ¿no? Brochitas que tengan las cerdas muy finas o naturales para que no se queden marcados como las líneas cuando estamos aplicando nosotros el engobe. Y el engobe, ¿no? Que el engobe es la misma pasta de la pieza que estamos haciendo con mucho color cerámico o óxido. Bueno, lo primero es tener nuestra pieza en dureza de cuero. Voy a sacar para que ustedes vean la consistencia que debe tener la pieza. Vean como yo, si presiono ligeramente ya no se deforma. En este estado es el perfecto para trabajar esta técnica. Una vez que ya tenemos la pieza en estado de cuero, nos vamos a ir a tener nuestro engobe. El engobe debe de estar muy líquido, muy líquido. A mí me gusta aplicarlo mucho más líquido y lo aplico con un poco más capas. En este caso siento que le falta un poquito de agua. En ese caso le echamos un poquito de agua y revolvemos para hacerlo una pastita muy líquida. Revolvemos muy bien. Vean cómo está un poco más líquido. Entonces en esta etapa está perfecto. Ustedes también lo van a ir viendo cuando estén ya aplicando el engobe a la pieza. Vamos a ponerle engobe a toda la superficie exterior de la pieza, o en dado caso, si ustedes quieren aplicar el esgrafiado en el interior, pues aplican el engobe en el interior de la pieza. Yo en este caso, para este ejercicio voy a usar una de estas esponjas y empezamos a aplicar el engobe. Vean cómo en este caso mi engobe está todavía muy espeso, que se alcanzan a ver, se alcanzan a hacer todas estas líneas. Esto quiere decir que el engobe está todavía muy espeso para poder aplicarlo con una esponja. Echamos un poco más de agua. Esta etapa es muy de gustos y de preferencias. Habrá personas que les gusta aplicar el engobe más duro, más grueso, más espeso más bien, o más líquido. Ahí vemos. Y lo que vamos a hacer es ponerle una capa a toda la pieza. Algo que me gustaría que ustedes observen es como cuando el engobe está todavía húmedo, se ve brilloso, y vean el engobe como se empieza a hacer mate. Yo procuro ya en esta etapa, una vez que estamos aplicando el engobe, ya no tocar la pieza, porque en dado caso podríamos dejar nuestras huellas en la pieza. Entonces yo lo que voy a hacer es primero voy a aplicar el engobe en esta parte, para yo después voltear la pieza y poder aplicar el engobe en la parte que todavía tengo blanca. Me espero a que se seque, a que esté completamente mate toda la pieza, y le voy a aplicar una segunda capa. Si la primera capa la hice de manera horizontal, la segunda capa la voy a aplicar de manera vertical. Y vuelvo a esperar a que seque.
Vean cómo todavía está brilloso, que esperar a que se vuelva a hacer mate. Yo les recomiendo que mínimo le den 3 capas de engobe a sus piezas. Entonces yo voy a darle la tercera capa. Si la segunda se la di en vertical, la siguiente la voy a hacer de manera horizontal. Si ustedes no esperan a que la capa se seque, lo que va a pasar es que van a levantar y aunque ustedes estén aplicando engobe, no, más engobe no se va a quedar como la capa marcada, sino van a ir quitándole el engobe a la pieza. Entonces, sí procuren esperar que la pieza esté, la capa de engobe esté seca antes de aplicarle la siguiente capa. Yo en este caso ya tiene 3 capas, ahora la voy a voltear. Para aplicarle el engobe a la parte superior. Recuerden que la primera capa yo la hice de manera horizontal. Esperar a que seque para darle la siguiente capa. Ya estoy aplicando la segunda capa. En este caso ya no hice lo de horizontal y vertical, porque si lo hubiera hecho de la manera vertical, sería muy poco el espacio. Ahí dependerá mucho de la altura y del tamaño de la pieza. Tenemos a que seque para aplicarle la tercera capa. Bueno, ya la pieza tiene 3 capas, entonces ya podemos empezar a hacer los trazos. Yo lo primero que les recomiendo es que la firmen. Yo voy a ponerle mi sello. Lo firmen su pieza, muy importante. Y luego sí empecemos a esgrafiarla. Yo, como les había comentado, uso estas herramientas que son para grabado. Yo la primera que me gusta usar es esta, tiene este tipo de punta. Y voy a empezar a trazarlo en la pieza. Es muy importante que allá en esta etapa ustedes tengan seguridad de los trazos que van a hacer y confianza. Y si en algún momento hay un trazo que no les guste, estén abiertos a improvisar y ver de qué manera resolver ese trazo que ya se hizo en la pieza. Yo para este ejercicio voy a trabajar con este boceto que hice en mi reto de hand release. Entonces yo primero voy a empezar haciendo esta flor, que es la central, y me voy a ir creciendo en las otras florecitas. Entonces primero voy a hacer un círculo. Siempre traten de hacer el primer trazo como muy superficial. Y después vamos profundizando. Quito como el excedente para ir viendo mi trazo y de nuevo vuelvo a pasarlo para que ya se vaya revelando. Lo que estamos aplicando en bajo relieve. Vean cómo constantemente estoy limpiando mi herramienta por todo el material que estamos raspando.
Vean aquí como tiene un detallito en el interior. Lo hago más como... Y tienen estos detalles, estas rayas. Entonces, siempre con seguridad. Recuerden, una vez que nosotros ya tracen, ya no hay posibilidades de borrar. Entonces, siempre seguridad de los trazos que estamos haciendo. El pétalo. Y luego me voy buscando cuál es la segunda flor que puedo hacer y vuelvo a hacer lo mismo. Vean como aquí me separé mucho, entonces aquí es como voy a resolver para ir juntando mis flores como lo tengo en el boceto. Algo importante es que no estoy presionando mucho, es muy ligero, nada más hago un ligero movimiento para ir quitando el material. Como es muy importante ir resolviendo, vean como este vaso es mucho más alto que esta pieza, entonces yo tengo que ir viendo cómo voy a ir resolviendo esos detalles, pero ya una vez que nosotros estemos trazándolo en la pieza final. Lo que voy a hacer es voy a seguir el trazo en la parte de abajo. Ven como siempre yo voy limpiando mi excedente y siempre me agarro, me sostengo del meñique para tener más estabilidad cuando esté haciendo el trazo. Y mientras vamos dando más trazos, vamos a tener que ir resolviendo algunos detalles. Dejarlo así o le siguen poniendo más elementos. Entonces algo de estar observando siempre la pieza e ir decidiendo cuál es el siguiente paso. Estoy detallando antes de seguir agregando más elementos para tomar una decisión.
Bueno, yo ya estuve haciendo algunas flores más a la pieza y yo ya la voy a dejar así. Vean. Algo que me gustaría comentarles es, como ven, yo aquí en mi boceto tenía como un detalle en el centro de la flor y traté de hacerlo aquí y al final no me gustó. Entonces vean cómo ya en los siguientes yo ya no aplico ese detalle, como esa textura. Entonces es ahí improvisar, ¿no? Muchas veces cuando ustedes ya lo estén trazando en la pieza van a tener que hacer decisiones. Yo, por ejemplo, decidí no hacer como esta textura e irme más, nada más con los circulitos. Una vez que ustedes ya tengan la textura, más bien trazado cómo va a quedar la pieza, yo agarro una herramienta que tiene mucho más delgado, la punta, y empiezo a darle como el último acabado para dar más precisión al trazo que ya hice. Y lo hago a toda la pieza. Listo. Una vez que la pieza ya esté detallada, la vamos a dejar secar. Bueno, espero que verme hacer esta técnica de esgrafiado los motive para que ustedes también lo prueben. Es una manera que ustedes pueden personalizar una pieza, empezar a darle color. También los quiero invitar a que prueben otro tipo de texturas o patrones que ustedes a primera vista tal vez no les sea mucho de su agrado, pero es un ejercicio muy padre para que ustedes también vayan viendo, conociendo pues qué formas pueden hacer, y al final puede ser algo que a primera vista no les guste y al final ya cuando lo tengan en un boceto o en una pieza puede cambiar su percepción respecto a ese patrón o a ese elemento. Voy a dejar también en mi página web algunas imágenes para que ustedes puedan usar como referentes y puedan hacer tanto el reto, bocetos, o ya se vayan directamente a la pieza y puedan trabajar con la técnica de esgrafiado. Denle like si les gustó el video, si tienen algún comentario, pues también háganmelo saber y nos vemos en el próximo video.